un ratito. ¿Se logra ver mi pantalla? ¿O todavía? ¿Se logra ver? Aún no, doctora. Ahora. Sí, doctora. Sí. Ya. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con el tema de colecistitis aguda. Los puntos que vamos a tocar, definición, algo de fisiopatología, el diagnósticos diferenciales principales, tratamiento, ¿no? Y conclusión. La colecistitis aguda es una causa frecuente de consulta a urgencias o emergencias de dolor abdominal, ¿no? Está considerado dentro de los cuadros de abdomen agudo. Mayormente se presenta en mujeres, ¿no? ¿Y cómo la definimos? Definimos a la colecistitis aguda como una inflamación de la pared de la vesícula, ¿no? En la mayoría de los casos, un 90 o un 95%, se debe a causa de un cálculo, ¿no? Una formación de lito. Y un 5%, hasta 10 incluso, puede tener causa litiásica, traumática o otra causa, ¿no? Ahora, ¿ustedes conocen los conceptos de colelitiasis, cólico biliar y colecistitis? ¿Diferencian esos tres conceptos o esas tres definiciones? Brian. Cálculo de la vesícula. Brian, el delegado. ¿Sí? ¿Escucha, doctora? Estoy hablando. A ver, repite, por favor, no te escucho. La colecistitis es un cálculo dentro de la vesícula. La colecistitis es la inflamación de la pared de la vesícula. ¿Me has dicho colecistitis? Las dos me has dicho colecistitis, o yo te he escuchado colecistitis. No, colelitiasis es la primera con cálculo. ¿Ya? Y la otra es la inflamación colecistitis. ¿Y ahí el cólico? El cólico es que se produce por la obstrucción, la no salida del líquido biliar. Es el espasmo, ¿no? Que se produce. Bueno, genera dolor, ¿no? Ya, correcto. Entonces, la colelitiasis es presencia de cálculos, formación de litos dentro de la vesícula biliar, y la colecistitis viene a ser la inflamación de esa pared vesicular, generalmente producida por cálculos, ¿no? En la mayoría de los casos, como hemos mencionado. El cólico biliar se presenta tanto, puede producirse en la colelitiasis y en la colecistitis en forma permanente, ¿no? Ahora, bueno, recordemos lo que es vía biliar, ¿no? La vía biliar está formada por las intrahepáticas, tanto izquierda como derecha, ¿no? El hepático común y el conducto biliar principal o colédoco, ¿no? Esto va a desembocar en la segunda porción duodenal, en una ampolla conocida como la ampolla de Vater, ¿no? Y aquí tiene un afluente que es el Wirsum, y más arriba, por debajo del hepático común, el cístico, ¿no? Que va a unirse a la vesícula. Entonces es importante conocer para ver en qué sitio se puede producir la obstrucción o el daño, ¿no? Ahora, ¿y por qué se produce esta colecistitis aguda? La principal causa es la obstrucción de este conducto cístico, ¿no? Generalmente por un lito, ¿no? Puede producirse por otras causas también, incluso a veces hasta parásito, pero lo más frecuente es que sea por un cálculo. Ahora, esta respuesta inflamatoria que se desencadena acá va a tener primero una causa mecánica, o sea, por el movimiento del cálculo, hace un movimiento de va y ven, entonces obstruye el conducto cístico o se enclava ahí y genera la inflamación, ¿no? Y luego va a haber liberación de sustancias químicas que van a provocar propiamente esta cascada inflamatoria a nivel de la pared vesicular, ¿no?
Las principales bacterias que se desarrollan o que proliferan a nivel de la vesícula inflamada es la E. coli y la Klebsiella, ¿no? En la mayoría de los casos. Como hemos mencionado, la principal causa, perdón, es un cálculo, y en menor porcentaje isquemia o necrosis de pared o otras causas, ¿no? Entonces, primero se produce el mecanismo o la causa mecánica, que es el movimiento del cálculo, y luego se produce la liberación de sustancias, ¿no? Lecitina, generalmente, y la proliferación bacteriana de Klebsiella y E. coli, que es lo que va a generar el cuadro infeccioso. Es importante recordar los factores de riesgo para la colecistitis, ¿no? No quiere decir que no se vaya a poder producir en un varón, pero bueno, principalmente es en mujeres, ¿no? Entonces, si ustedes se encuentran mujer con dolor abdominal, obesa, ¿no? Gordita, cuarta década de la vida generalmente, multigesta o que esté gestando, entonces es un factor de riesgo para poder desarrollar litos en la vesícula, ¿no? Y de no operárselos a tiempo o seguir con una dieta rica en grasa, genera lo que es la colecistitis, ¿no? Entonces, recuerden las 4 Fs, factores de riesgo. Ahora, para nosotros hacer el diagnóstico, tenemos que basarnos en el cuadro clínico, la parte epidemiológica, y lo confirmamos imagenológicamente, ¿no? A ver, aquí me pregunto. A ver, Brian de mi grupo, ¿cuál es el cuadro clínico de colecistitis? Brian Aldo, creo que era, ¿no? ¿Está? No está. ¿Cuál es alguien que me Dolor puede... en fosa ilíaca derecha, doctora. Perdón, dolor en hipocondrio derecho, doctora. Ya. ¿Qué tipo de Morfi dolor? positivo. Bueno, primero, cuando la vía biliar está en proceso de dilatación, inicia con un dolor cólico, ¿no? Cólico, correcto. Un dolor cólico en hipocondrio derecho. ¿Y va a tener al examen físico el signo de? Bueno, hay el signo de Morfi positivo y según he visto también se irradia hacia la región lumbar posterior, ¿no? O sea, se va hacia Claro, puede atrás. ser un dolor irradiado, ¿no? Del punto cístico, del punto de Murphy hacia la espalda, correcto. Que es un dolor que se presenta cuando inspira el paciente y presionas, ¿no? En ese punto aumenta el dolor. De por sí duele, pero es más intenso con esa manifestación. Ya, dentro de los antecedentes, pues, puede estar episodios de repente de dolor anterior, ¿no? O los factores de riesgo, ingesta de comidas grasas, etcétera, ¿no? Imaginológico, podemos confirmarlo mediante una ecografía que es sensible y específica, ¿no? Para cuadros de colecistitis. Y exámenes de laboratorio, pero ya forma parte de otros criterios, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es el dolor tipo cólico en cuadrante superior derecho, ¿no? Al examen nosotros podemos palpar una masa palpable en hipocondrio derecho, ¿no? Se puede palpar la vesícula. Puede haber fiebre, en el caso de colecistitis, incluso puede tener manifestaciones generales como náuseas, vómitos, ¿no? El signo de Murphy es característico, ¿no? Y en el hemograma podemos encontrar leucocitosis, ¿no? A veces puede haber algo de alteración del perfil hepático, sobre todo una ligera elevación de las bilirrubinas y las transaminasas, sobre todo si el cálculo es grande y obstruye parcialmente la vía biliar principal, ¿no? Dentro del diagnóstico imagenológico, el gol estándar es la ecografía en realidad para colecistitis, ¿no? Es de bajo costo, tiene alta sensibilidad y especificidad, mayor al 95%. Nosotros podemos ver la vesícula con las paredes de la vesícula, puede verse engrosamiento de esta pared vesicular, ¿no? Considerada mayor de 3.5 milímetros, líquido pericolicístico, puede darse el signo de Murphy ecográfico o Murphy ecográfico,
y puede apreciarse el movimiento de los cálculos, ¿no? Y la sombra acústica que da, ¿no? Esto como donde están señalando las flechitas blancas, las imágenes hiperecogénicas, y hacia abajo ven como un rayo negro, ¿no? Como unos caminitos negros. Esos son los signos característicos para litos, ¿no? No se presenta cuando es un pólipo, ¿no? La sombra acústica. Ahora, les mencioné que también hay causas alitiásicas, ¿no? Generalmente se producen en pacientes que han estado en estado crítico o adultos mayores, ¿no? Que están postrados o en estado crítico, ya sea por quemaduras, traumatismos, cirugías, que han tenido una nutrición parenteral prolongada. Entonces hay formación de bilis y esta éstasis en el estímulo de la, digamos, de la vesícula, hace que se forme, ¿no? O que se inflame la pared vesicular. Isquemia también, ¿no? La isquemia, por causa traumática, por quemaduras, puede provocar colecistitis aguda litiásica. Ahora, tenemos los criterios de Tokio, ¿no? Que ya se conocen desde 2013, no solamente para colecistitis, sino también para colangitis y lo que es cuadros inflamatorios infecciosos de vía biliar, ¿no? Entonces, el cuadro clínico se caracteriza por signos de inflamación local, signos sistémicos de inflamación y signos imagenológicos, ¿no? En los signos de inflamación local está el MORFI, ¿no? El MARFI, y la presencia de masa al examen, ¿no? Se palpa una masa con dolor en hipocondrio derecho. Eso es considerado como el punto A. El punto B son las manifestaciones sistémicas que presenta el paciente. Fiebre, ¿no? Elevación de los leucocitos, un PCR alto, ¿no? Mayor de 30. Y son las imágenes, ¿no? Pues generalmente es ecográfico. Entonces, se sospecha de colecistitis con 2, con el A y el B, y se confirma con un punto de los 3, ¿no? A, B y C. Esos son los criterios de Tokio para colecistitis. Ahora, ¿con qué hacemos diagnóstico diferencial? Nosotros podemos hacer diagnóstico diferencial con la úlcera péptica perforada, da un dolor en epigastrio o con irradiación hacia hipocondrio derecho, intenso, penetrante, lancinante, ¿no? Entonces el cuadro clínico puede ser parecido. Un cuadro de colangitis aguda, ¿no? Cuadro de colangitis aguda da fiebre, ictericia, dolor abdominal en hipocondrio derecho, ¿no? Puede ser precedido de un síndrome coledociano previamente, o sea, dolor en hipocondrio derecho, y posteriormente a darse la obstrucción, se da un cuadro de colangitis netamente. El cuadro de apendicitis aguda. La apendicitis aguda, sobre todo de una presentación atípica, puede dar dolor en la parte superior, ¿no? Puede dar dolor en flanco derecho, incluso irradiado hacia hipocondrio derecho, ¿no? Un cuadro de obstrucción intestinal, sobre todo alta, da dolor abdominal difuso, ¿no? Dependiendo de la zona de la obstrucción, puede irradiarse a la parte derecha, ¿no? El cuadro de pancreatitis aguda. El cuadro de pancreatitis aguda puede iniciarse con un cuadro de cólico vesicular, litiasis vesicular, y da un dolor en cinturón, ¿no? En epigastrio y en cinturón. Entonces puede confundirse con un cuadro de colecistitis. El cólico biliar que ya hemos mencionado, el cólico renal de la parte derecha, también nos puede confundir. Un cuadro de hepatitis aguda, ¿no? Da fiebre, da ictericia en algunos casos y un dolor en hipocondrio derecho, pero el dolor no es un tipo cólico, ¿no? El dolor en la hepatitis, si es que se presenta, es un dolor de distensión, o sea, como un peso, como una opresión, ¿no? Distensión de la cápsula de Grisson. Entonces hay que preguntar, uno, el antecedente epidemiológico, que es importante, y lo otro es el tipo de dolor, ¿no? Ahora, la angina de pecho. La angina de pecho te da también dolor abdominal, generalmente precordial o en la parte izquierda, pero cuando es de las caras inferiores puede darte un dolor referido, ¿no? Hacia epigastrio y hipocondrio derecho.
infarto agudo de miocardio con el mismo, algo similar a lo de la angina, y la ruptura de aneurisma aórtico, mejor dicho, la ruptura inminente, ¿no? Entonces, cuando hay una dilatación de la aorta, ¿no? De la aorta torácica o abdominal, te puede, y está localizado en esta zona de epigastro, puede darte pues un dolor intenso, pero es con rápida mortalidad si es que se llega a romper y no se ingresa inmediatamente a sala de operaciones, ¿no? Puede palparse como una masa incluso en el examen. ¿Cuál será el tratamiento de la colecistitis aguda? ¿Qué dice Diana? Si es que está. ¿Está Diana o Luz Mariel? Chicos, ¿cuál será el tratamiento de la colecistitis aguda? Analgesia primero, doctor. Para el dolor, ¿Cómo? porque son, para el dolor primero, porque son pacientes que presentan mucho dolor. Y un antiinflamatorio. Ya, llega el paciente con dolor abdominal a emergencia. Tomas funciones vitales, lo examinas y le pones analgésicos. ¿Así es? ¿Qué opina? Doctora, creo que Eh, podrían enmascarar los síntomas. Ya. ¿Cómo trataría inicialmente? Doctora, podemos en primera instancia verificar el grado de severidad del paciente, si hay compromiso pancreático, inflamatorio, si hay un cálculo que esté atascado en la vía biliar, para ver si optamos por una tomografía, una CEPRE, ¿no? Si lo vemos en un grado leve, podemos complementar los antiinflamatorios, los antiespasmódicos, si es necesario, los antibióticos, pero hasta que el paciente pueda ser dirigido a sala de cirugía operable, ¿no? Ya, correcto. El tratamiento definitivo es quirúrgico, ¿no? Pero efectivamente, si nosotros confirmamos que es una colecistitis, ¿no? Primero tenemos la sospecha, ya les he mencionado, con criterios clínicos y laboratorial, sospecha, ¿no? Con imagenológico ya confirmamos. Ya. Si nuestra sospecha clínica es colecistitis, sí, tenemos que hidratarlo. Ya tenemos un diagnóstico, ya le tomamos los exámenes de laboratorio, confirmamos, podemos agregar un antiespasmódico, antibiótico, hidratación exigente, pero el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico, ¿no? Hay algunas situaciones que por algún motivo no se puede dar la cirugía, ya sea por cuestiones logísticas, que sea un centro de salud donde no hay cirujano, o que el paciente tenga un compromiso, digamos, mayor, hemodinámico mayor, y hay que compensarlo antes de que entre a sala, sobre todo si es un adulto mayor y tiene otras comorbilidades, ¿no? Entonces, en esos casos pueden diferir un poco la cirugía, ¿no? Pero la idea es que llegue al tratamiento quirúrgico en condiciones más o menos estables para que pueda soportar la cirugía, ¿no? Muy bien. ¿Qué antibióticos se usan acá? ¿Qué antibióticos deberíamos usar por la presencia de bacterias? E. coli, Klebsiella. ¿Quinolonas o cefalosporinas, doctora? Correcto, ¿no? Muy bien. Quinolonas, cefalosporinas es lo ideal. Muy bien. A ver, vamos a pasar. Ya. A ver, ¿algún voluntario para leer el casito, por favor? ¿Chicos? ¿Nadie? A ver, Rayleigh, por favor, léeme el casito. Para guardar Sí, doctora. garganta para la...
Sí, doctora, voy a leer el casito. Dice, colecistitis crónica. Presentación del caso. Mujer de 37 años con sobrepeso, talla 1,58, peso 72 kilogramos, índice de masa corporal 28,8, sin antecedentes familiares de importancia. Acudió al servicio de urgencias, ya que desde hace 8 horas presentaba dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, después de haber consumido tostadas con mantequilla, ¿no? Eso, antecedentes importantes. Así como náuseas y vómitos. Refirió que no es la primera vez que tiene el dolor, ¿no? Así. Solo que esta vez no había cedido con la administración de iosina, como en otras ocasiones. La dieta de la paciente consiste en azúcares refinadas, grasas, pocos vegetales, casi no toma agua, sino que toma refrescos, y además no realiza ejercicios debido a que se lo impide un problema de artrosis. 27. Ya. ¿Qué factores de riesgo tiene esta paciente? Mujer, sobrepeso, ser menor de 40 años. Solamente le falta ser multípara para que cumpla las 4 Fs. Correcto, ¿no? Ya. ¿Y hacia qué cuadro te orientarías solamente por el relato? Por el antecedente de haber comido su tostadita con mantequilla, doctora, y también porque el dolor está localizado en hipocondrio derecho, y aparte que este dolor ha sido repetitivo y ha sido tratado con iosina, me haría pensar que es una litiasis vesicular que ha pasado a ser una colecistitis. Correcto, muy bien. Aquí el cuadro puede ser muy similar a un cuadro de colecistitis aguda, ¿no? Pero el dolor generalmente suele ser menos intenso y lo que, digamos, te ayuda para pensar que es un cuadro crónico son los episodios anteriores de dolor abdominal, que uno puede sospecharlo. Puede ser que haya sido simplemente un cólico biliar, sí, puede ser, pero depende de los días, depende de la intensidad del cuadro, ¿no? Por decir, necesitó de repente hidratación, de repente estuvo hospitalizada, acudió a emergencia, ¿no? Esos cuadros de dolor previo son lo que te hace sospechar que se trata de un cuadro repetitivo, crónico, ¿no? Porque ya ha tenido ocasiones similares. Y sí, pues tiene los factores de riesgo, ¿no? Si bien es cierto, es a partir de la cuarta década lo más frecuente, pero 37 está pues muy próximo, es obesa, ¿no? Y el tipo de ingesta de alimentación, como muy bien lo han mencionado. Entonces es fácil reconocer un cuadro probable de problema litiásico vesicular, ¿no? Y colecistitis. Vamos a verlo. Entonces, ¿cómo lo definimos? Lo definimos como inflamación de la pared vesicular con episodios previos de colecistitis aguda, ¿no? La causa, en su mayoría de los casos, es litiásica, pues, ¿no? Ahora, nosotros vamos a diferenciar, digamos, imagenológicamente e histopatológicamente, ¿no? Imagenológicamente, por la ecografía va a tener ciertas características y en la histopatología van a haber células inflamatorias crónicas, ¿no? Macrófagos. Y en la mononucleares también, ¿no? Linfocitos mononucleares. Ahora, en la ecografía va a haber imágenes de vesícula en porcelana, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo. Me pasé una. No. La edad, ¿no? Cerca a la cuarta década de la vida. El sexo, aquí también ganamos las mujeres, ¿no? Femenino. Ser obesa. Tener una nutrición parenteral que predispone a la éstasis, ¿no? Y a la formación de litos. Pérdida de peso en forma brusca. Por decir, si una persona obesa mórbida, obesidad grado 2, o 1, ¿no? Un día para otro deja de comer, pensando que eso le va a ayudar, digamos, en la baja de su peso, de repente sí, ¿no? Pero este ayuno brusco hace que haya una liberación
hormonal y esa vez el hígado empieza también a sufrir y hay liberación de sustancias que precipitan la formación de litos a nivel también de la vesícula, ¿no? Entonces, a esta pérdida de peso en forma brusca se refiere. Descenso del HDL también está descrito, aumento de triglicéridos en forma muy marcada, el embarazo, ¿no? En el embarazo, por cuestión hormonal y éstasis biliar, ¿no? Se forman los litos también en la vesícula o barro biliar, ¿no? El uso de anticonceptivos, bioral o intramuscular, también favorece la formación de litos, ¿no? Ahora, los signos y síntomas. Dentro de los signos y síntomas, dolor abdominal en hipocondrio derecho en forma recurrente, ¿no? Intermitente. Ese antecedente es importante para ustedes sospechar que se trata de un cuadro agudo o de un cuadro crónico, ¿no? Lo usual es que presente un dolor en hipocondrio derecho tipo cólico con irradiación a la espalda. En el caso del examinar el abdomen del paciente, va a ver si es que no es dolor, porque ya no hay un MURPHI netamente, como si se presentan los cuadros agudos, sí va a tener hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho y manifestaciones generales como náuseas, vómitos, fiebre, ¿no? En el laboratorio sí puedo encontrar aumento de bilirrubina, de repente una leve leucocitosis, ¿no? Ahora, el cuadro clínico es importante para el diagnóstico ya descrito, el antecedente que ya les mencioné y el imagenológico, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en la ecografía? La presencia de cálculos biliares, una vesícula de repente reducida de tamaño, media calcificada, se menciona fibrosis, ¿no? En la pared es lo que se llama la vesícula en porcelana, en paredes gruesas. En caso de que haya duda de que se trate de una colecistitis, hay casos en que la vesícula se ve con imágenes medias irregulares, pared media engrosada y reducida, y hay la sospecha de neoplasia, ¿no? Cáncer de vesícula. En ese caso debo solicitar una tomografía abdominal con contraste, y si hubiera compromiso de vía biliar o dilatación, de una colangioresonancia, ¿no? Entonces, esta es otra imagen de una colecistitis crónica con vesícula con pared engrosada, ¿no? Que nos hace pensar de una colecistitis crónica. En el corte de la tomografía vemos un corte sagital con una imagen en anillo medio irregular, pared engrosada también, ¿no? De la vesícula. Y en la imagen de la colangioresonancia, cuando se inyecta el contraste, vemos una vesícula muy distendida y la presencia de litos en fila, ¿no? Ahora, tanto la colecistitis aguda como las crónicas reagudizadas pueden tener complicaciones, ¿no? La principal, o digamos, las principales son el empiema vesicular, ¿no? O el pío colecista. En la vesícula, esa bilis, al no poder salir, digamos, prolifera de bacterias y se forma lo que es el pío colecista, ¿no? O el empiema vesicular. Puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Si es que no hay una cirugía, un drenaje inmediato, un drenaje quirúrgico en este caso. A veces ese empiema vesicular perfora, ¿no? La pared vesicular, se forma la gangrena y hay bilioperitoneo, ¿no? Liberación de la bilis o de la pus al peritoneo. Se genera la perforación vesicular y el paciente tiene que ser operado por una peritonitis, ¿no? Hay casos en que este empiema o esta pus asciende hacia el hígado, ¿no? Hacia vías biliares superiores y se forma también los abscesos o microabscesos colangiolíticos, ¿no? Puede haber fístula biliar cuando busca salida la bilis, ¿no? Dentro de la vesícula del conducto cístico en la vía biliar, plastrón vesicular, se forma un tejido de defensa alrededor de la vesícula, ¿no? Y el hilio biliar, ¿no? Presencia de aire en vías biliares cuando hay microperforaciones de la vesícula. ¿Cuál será el tratamiento? ¿Qué dicen?
Chicos, Para la ¿cuál es el pornografía, tratamiento? Cirugía, tratamiento ¿no? quirúrgico. Claro, tratamiento, el definitivo es tratamiento quirúrgico. Y cuando nos lleva a emergencia, igual pues que en la colecistitis aguda, ¿no? Hidratación del paciente, tratamiento antibiótico. Obviamente tengo que pedir su laboratorio, ¿no? Su hemograma, su perfil hepático, su ecografía abdominal, los laboratorio básico, ¿no? Urea, creatinina, grupo y factor de no tenerlo, ¿no? Para que la evaluación cardiológica respectiva, ¿no? Para que pueda entrar a cirugía. En caso de haber duda, sí va la tomografía, ¿no? Si es que esa vesícula estuviera muy engrosada, irregular, ahí sí tendría que descartar que no se trate de una neoplasia de vesícula, que es el principal diagnóstico diferencial de una colecistitis crónica, ¿no? Muy bien. Tratamiento quirúrgico. Si es que no hay una complicación mayor, no hay plastrón mayor, se inicia con la cirugía laparoscópica, ¿no? Pero si hubiera alguna complicación, termina convirtiéndose en una cirugía abierta. ¿Ya? Entonces, dentro de las conclusiones principales, es que tanto la colecistitis aguda como la crónica son causas de dolor abdominal frecuentes en urgencias o en emergencias, ¿no? Entonces nosotros debemos conocer los factores de riesgo, el cuadro clínico, para poder sospechar y diagnosticar oportunamente, ¿no? Porque amenaza la vida del paciente. Es importante conocer cómo hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Ya sabemos, clínico, imagenológico, laboratorial, ¿no? Y bueno, conocer las medidas de prevención. Muy bien, creo que eso es todo. No sé la bibliografía. Eso es todo en cuanto a colecistitis aguda y crónica. No sé si hay alguna pregunta para poder pasar a lo otro. Chicos. Doctora, una consulta. Cuando hay una impactación del cálculo vesicular y el paciente no responde ante los antiespasmódicos, ante el tratamiento para el dolor, ¿qué se podría hacer? El tratamiento es quirúrgico, pues solamente eso es hasta que, o sea, tú le vas dando los antiespasmódicos hasta que tú le puedas tratar. Ya hemos dicho que el tratamiento definitivo es el quirúrgico. Tú sabes que si no drena, esa bilis se va a infectar, te puede dar las complicaciones que hemos mencionado, ¿no? Empiema, perforación vesicular, fístula. Tratamiento definitivo es quirúrgico. Tú lo que haces es tratar de aliviarle la sintomatología hasta que puedas operar. Pero el tratamiento definitivo es quirúrgico. Gracias, doctora. A ver, voy a empezar a compartir la otra de una vez. Doctora, una consulta. Sí. Doctora, ¿en qué casos nosotros podemos utilizar el fármaco ácido urso desoxicólico? ¿En qué casos? Ah, ya. Eso, ya. Generalmente usamos el ácido urso desoxicólico cuando el paciente ha tenido litiasis vesicular, ¿no? Y tiene dilatación coledociana y forma litos en el coledo. Entonces le hacemos una CEPRE, por decir, limpiamos la vía biliar, pero vemos que esta paciente es formadora de cálculos, ¿no? Entonces se dice que tiene, la literatura menciona que tiene cierta acción sobre los ácidos biliares y evita la formación de los litos. También podría usarse en caso de barro biliar, ¿no? Pero no es que tenga un efecto del 100% tampoco, ¿no? Sobre ciertos tipos de cálculos y en un 15% que evitan la formación, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que el paciente es formadora de cálculos, tiene barro biliar muy denso o ya es operada de vesícula y ahora está formando cálculos en el coledo, o le ha sacado cálculos del coledo por una CEPRE y para evitar que siga formando, pues le das, ¿no? Por temporadas.
Ya, doctor. Gracias. Ya. ¿Se logra ver? ¿O no? Sí, doctora, cáncer de vesícula. ¿Sí? A ver. Bueno, vamos a tocar este tema. Vamos a hacer una breve introducción, definición, algo de anatomía, factores de riesgo, el cuadro clínico, cómo diagnosticamos, los estadios, pronóstico, tratamiento, ¿no? Bueno, el cáncer de vesícula dentro de las patologías de vía biliar no es tan frecuente, ¿no? Generalmente se diagnostica incidentalmente, ¿no? La paciente o el paciente va con un cuadro de dispepsia o de dolor en hipocondrio derecho, que muchas veces se piensa que se trata de un cuadro de colecistitis, ¿no? No suele dar un dolor muy intenso, se diagnostica muchas veces por casualidad, digámoslo así. ¿Qué factores de riesgo tenemos? También el ser mujer es un factor de riesgo, más frecuente en mujeres que en varones. Población americana, norte y sur, en adultos mayores. Está en quinto lugar a nivel mundial y en tercer lugar de las neoplasias de vía digestiva, ¿no? Entonces, esto es para considerar dentro de la parte de introducción. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo definimos el cáncer de vesícula? Bueno, es una neoplasia en la que proliferan células malignas en los tejidos, ¿no?, de la vesícula biliar, la pared vesicular. Generalmente prolifera desde la capa más interna, ¿no?, hacia afuera. Entonces, sabemos que la vesícula es un órgano en forma de pera, está ubicado debajo del hígado, unido por el cístico a la vía biliar. Su función netamente de adulto va a ser de almacenar bilis, ¿no? Cuando es niño o feto tiene una función de defensa, pero ya de adulto solamente es almacenar. A veces muchos pacientes tienen temor a operarse la vesícula porque piensan que su funcionamiento del hígado ya no va a ser igual, ¿no? Esa es la idea que tienen, pero ya de adultos la función es netamente almacenadora, ¿no? Y al almacenar la bilis, dependiendo del tipo de pigmentos que se encuentren ahí, de colesterol y de sales biliares, que son los que forman los cálculos principalmente, ¿no? Se forman los litos, ¿no? Entonces va a tener capas esta vesícula, ¿no? La mucosa interna, la muscular, la perimuscular y la serosa, ¿no? Y ahí se va a formar las células neoplásicas desde lo más interno hacia lo más afuera, hacia la capa más externa, ¿no? A ver, denme un ratito para tomar un poquito de agüita, porque tengo la garganta seca. Ya. Entonces aquí podemos ver un corte sagital de las capas, ¿no? Ven las capas de la vesícula, desde la parte más interna hasta la serosa, ¿no? En el epitelio, lámina propia, la lámina muscular, el tejido fibromuscular y la serosa, ¿no? Entonces, la neoplasia de la vesícula o cáncer de vesícula inicia desde la capa más interna. Ven en la imagen de arriba la vesícula normal con paredes definidas, ¿no? Y abajo una pared irregular, ¿no? Parece una palta. Ahora, factores de riesgo, generalmente mujeres a partir de la sexta década de la vida, ¿no? En relación con el varón de 6 a 1, miren, es alto. Ser americano. ¿Por qué será ser un factor de riesgo ser americano? El tipo de alimentación. Correcto, el tipo de alimentación, ¿no? Mucha grasa, mucha comida procesada.
Entonces, edad mayor de 60 años, ¿no? El antecedente de haber tenido litiasis vesicular o cuadros de colecistitis, ¿no? No operado, obviamente, ¿no? Si no, ya no se tendría cáncer de vesícula. O sea, ha tenido cuadros de colecistitis, se hidrató, ¿no? Le dieron antibióticos y no se operó por X motivos. Repitió. Entonces, eso es factor de riesgo de un cáncer de vesícula a largo plazo. Ser obeso, ¿no? Hay una parte genética también, ¿no? Se habla de la pérdida de la heterogoticidad en el cromosoma 3P y la triada frágil de listirina, ¿no? Que eso sería la parte genética en el cáncer de vesícula. Ahora, ¿qué signos y síntomas puede dar? Puede dar ictericia, ¿no? Cuando hay compromiso de la vía biliar, una vesícula muy grande crece y digamos, me presiona la vía biliar principal, hay ictericia. O también cuando ya me da metástasis y hay compromiso hepatocelular en el hígado, ¿no? También me puede dar ictericia. El dolor abdominal en hipocondrio derecho, sobre todo cuando ya está avanzado, me da un dolor persistente. Puede haber fiebre en caso de que me haga un cuadro de colecistitis, o sea, un cáncer de vesícula puede inflamar también la vesícula y me da una infección de la vía biliar, ¿no? Colangitis, colecistitis. Masa abdominal palpable. Examino a mi paciente y siento una masa pétrea, ¿no? A ese nivel. Síntomas generales, náuseas, vómitos, anorexia, pero ya estos se presentan generalmente en estadios avanzados, ¿no? Los síntomas. Inicialmente puede pasar como una dispepsia, ¿no? Ahora, el diagnóstico clínico. El cuadro clínico generalmente se presenta, como ya les mencioné, en estadios avanzados. No todos los pacientes me hacen ictericia, 34% según las estadísticas, ¿no? Puede variar más o menos 4 o 5%, ¿no? Ahora, cuando hay ictericia ya es un indicador de un estadio avanzado y de mal pronóstico, ¿no? Si yo encuentro ictericia en un paciente con diagnóstico de cáncer de vesícula, me indica mal pronóstico. Ya hubo metástasis o ya hay compromiso de vía biliar, ¿no? Generalmente, cuando se presenta este síntoma o cuando ya diagnostico, según estadísticas, un 7% puede ser resecable, ¿no? Si es que está in situ, ¿no? En la pared vesicular. Puedo solicitar marcadores tumorales, ¿no? CA 19.9 generalmente es para vía biliar. Diagnóstico imagenológico. Una ecografía, ya les mencioné, es sensible y específica para colecistitis, pero en el caso de cáncer de vesícula, puedo yo confundirla con una colecistitis crónica, ¿no? Tengo que solicitar tomografía con contraste y resonancia magnética, ¿no? Si no hubiera compromiso de vía biliar. Si hay compromiso de vía biliar, dilatación, resonancia magnética abdominal, más colangioresonancia, ¿no? Y la confirmación de la pieza quirúrgica, ¿no? Del cáncer de vesícula de ser resecable. Ahora, ¿qué veo en la ecografía? En la ecografía abdominal yo puedo ver una masa dentro de la vesícula, ¿no? Irregular. Ven acá como una manera de feto, no sé si lo están viendo. Dentro de la vesícula una imagen hipoecogénica y una imagen irregular dentro de la vesícula. ¿No? Pero la ecografía para sea de vesícula es poco sensible y específica, ¿no? Hay que diferenciar, ya les mencioné, colecistitis crónica. Tiene limitaciones para los nódulos pequeños, ¿no? Y para diseminación peritoneal, para lo cual tendría que pedir la tomografía, ¿no? Aquí vemos una imagen de una vesícula irregular con una imagen tumoral y las paredes un poquito irregulares, ¿no? Engrosadas irregulares. Tomografía. Tiene mayor sensibilidad y especificidad. Puedo ver nódulos, pero sería la limitación cuando son menor de 10 milímetros, ¿no? Veo aquí en la imagen donde señalan las flechas una vesícula con imágenes irregulares dentro, ¿no? Que parte de una pared, de la parte superior derecha.
Aquí veo otras imágenes de tomografía. Miren, en la de la izquierda es un corte sagital. En la tumoración ha disrumpido la pared de la vesícula, ¿no? Sobrepasa, está comprometiendo o llegando a la parte hepática, ¿no? Y en la otra imagen, ven una imagen irregular, heterogénea, ¿no? Y el páncreas sí se logra apreciar bien, medio irregular también. Resonancia magnética. Tiene buena sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces puedo ver la vesícula como una masa iso o hipointensa. En el corte T1 puedo ver engrosamiento de la perivesicular y en el corte T2 ya hiperintensa, ¿no? Pero menos definida. Con la angioresonancia ven la vía biliar intrahepática izquierda, derecha y la vesícula a manera de una salchicha, ¿no? Regular. Entonces, solicito cuando hay ictericia, ¿no? Y hay dilatación de la vía biliar. En este caso tengo que solicitar con la angioresonancia porque puede haber siembra, ¿no? de la vesícula hacia la vía biliar. Entonces, hay otros marcadores tumorales que pueden indicarme presencia del CA de vesícula, que es el CD34, el CA15-3, el MIB1, ¿no? Pero usualmente usamos el CA19.9, que nos indica, cuando ya está alto, nos indica peor sobrevida, ¿no? Pero no es específico, como ya les mencioné, para toda vía biliar. Incluso se suele elevar también cuando hay colangitis, ¿ah? Un poco se suele elevar. Y dentro del compromiso genético tenemos el gen P53, que está aumentado en cáncer de vías biliares, ¿no? Y también en displasias de alto grado. Ahora, ¿qué estadificación usamos? Usamos la clasificación TNM, ¿no? Esta clasificación de la Asociación Americana, ¿no? Para cáncer. Generalmente se usa para todo lo que es la vía digestiva, ¿no? Entonces, clasifica el T de tumor, el N de nódulos, el M de metástasis, ¿no? Entonces, tenemos TX cuando nosotros no podemos evaluar, T0 cuando no tenemos evidencia, T y S siempre nos habla de la lesión in situ, el T1 que puede tener sus divisiones, 1A, 1B, generalmente es cuando es local, ¿no? Lámina propia, capa muscular, la 1. La T2 es cuando ya hay tejido conectivo, ¿no? Va más allá de la serosa, o ¿se acuerdan de la serosa, que es la última capa de la vesícula? Ahí ya es un T2, ya va comprometiendo parte hepática, ¿no? La T3 perforo esta serosa, invade hígado y algún otro órgano adyacente. ¿Qué tenemos adyacente a la vesícula? El estómago, el duodeno, el colon, el páncreas, ¿no? Órganos cercanos. Ese es un T3. Un T4 es cuando ya invade vasos importantes, ¿no? Vena porta, arteria hepática, ¿no? Y otros órganos que no son cercanos, ¿no? Entonces, esa es la clasificación hasta la 4. Y la presencia de linfonodos, ¿no? NX es que no podemos definir, N0 es que no hay linfonodos, N1 tiene nódulos regionales, N2 a distancia, ¿no? Generalmente los vasos, arteria mesentérica, porta, etc. Y M de metástasis, ¿no? Sin metástasis M0, M1 es con metástasis a distancia. Y según esto hacemos nuestra clasificación. Y aquí vemos, ¿no? Como ya recordarán, los T, los N y los M que hemos mencionado, y los estadios, ¿no? La etapificación. 0 es cuando no hay ni nódulos ni metástasis y una lesión in situ, ¿no? Compromete solamente hasta la mucosa o su mucosa. T1 ya es un estadio 1, sin metástasis, sin nódulos. T2 hasta un estadio de compromiso de la pared vesicular, sin metástasis, sin nódulos. Y el 3 se divide en 3A, 3B, ¿no? Con sus respectivas T's. El 4
Miren, un estadio T4 que ya compromete la vena porta, ¿no? Mesentérica. Sin metástasis puede tener nódulos. El 4B es cualquier tumor con nódulos, con cualquier N y metástasis, ¿no? Entonces, obviamente los de peor pronóstico son los de 4, ¿no? 4A, 4B. Desde el 3B generalmente ya es más difícil el tratamiento, ¿no? Tratamiento curativo hasta un estadio 2, digamos. De 3A parcialmente, añadiendo quimioterapia. 4 definitivamente ya no, ¿no? Solamente es paliativo. Entonces, la diseminación, ¿no? Para que se produzca la metástasis es vía linfática, vía vascular, neural también, a nivel de peritoneo hacia citis, intraductal en la vía biliar y por contigüidad, ¿no? Por los órganos vecinos. El tratamiento depende de la etapificación que hemos visto, ¿no? Estadio 0, 1, 2, 3, 4. Hay algunos tratamientos en que se hace la colecistectomía, si es que están localizados, entonces opero la vesícula y puedo curar el cáncer, ¿no? Más extirpación de los ganglios regionales. Obviamente tengo que descartar que no haya metástasis. Cuando hablo de una cirugía potencialmente curativa o resecable, cuando veo que la lesión compromete solamente a la vesícula y no va más allá, no hay metástasis, digamos, a distancia, yo puedo extirpar la vesícula y poder, digamos, plantear la posibilidad curativa, ¿no? En ese caso hablamos de cirugía potencialmente curativa. Y resecable se considera cuando el cáncer está demasiado avanzado, pues, ¿no? Tiene metástasis, ganglios también localizados a distancia, no solamente locales, sino a distancia. Entonces, por más que yo extirpe, más bien puedo diseminar los ganglios y la meta, ¿no? Entonces, tratamiento curativo en carcinoma in situ, colecistectomía, el T1B también es tratamiento curativo, ¿no? Extirpo la vesícula y la parte comprometida del hígado, en este caso. T2, T3 ya perforó la serosa, ¿no? Hay compromiso de otros órganos adyacentes. Puedes hacer la colecistectomía radical, resección hepática segmentaria, ¿no? El segmento afectado. T4 es tratamiento paliativo, ¿no? En algunos casos se menciona que se puede hacer una resección en bloque, sobre todo si hubiera un cuadro obstructivo mayor, ¿no? Pero en realidad en nuestro país o en América Latina hay poco se realiza esta práctica, ¿no? Radioterapia y quimioterapia. ¿En qué consiste el tratamiento paliativo? El tratamiento paliativo es el manejo del dolor, ¿no? El paciente con una neoplasia pues sufre, se queja de dolor. Es importante no solamente darle, digamos, los AINES que solemos dar, ¿no? Hay una escala de fármacos en el nivel del dolor y esto lo manejan los anestesiólogos, ¿no? Los anestesiólogos es lo que manejan la terapia del dolor, incluso pueden bloquear los nervios para poder manejar adecuadamente, ¿no? En caso de que sea necesario. En el caso de que hubiera ictericia, ¿no? Para evitar colangitis se coloca un stent biliar, un drenaje para evitar colangitis, es en este caso endoscópico o también puede ser quirúrgico, ¿no? Derivación biliodigestiva. En algunos casos radiológicos. ¿Alguna pregunta de cáncer de vesícula? Chicos. ¿Están? Se fueron. Sí, doctora, por aquí. Ah, ya. Hasta ahí es lo que es cáncer de vesícula. Ahora vamos a empezar lo que es colangiocarcinoma. ¿Qué entienden por colangiocarcinoma?
Carcinoma de las vías biliares y extrahepáticas. Ya. Entonces, sí. Es la neoplasia pues de las vías biliares, ¿no? Puede ser a nivel intrahepático o extra, ¿no? O incluso de la confluencia, como vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de intrahepático, nos referimos a la vía biliar intrahepática izquierda y derecha, ¿no? Cuando hablamos del colangiocarcinoma biliar, es justamente de la confluencia, ¿no? Y el colangiocarcinoma distal es el que se encuentra a nivel del colédoco distal, ¿no? Vía biliar distal. Entonces, a 3 niveles puede producirse. La sintomatología también va a variar un poquito, ¿no? Entonces, aquí, miren, en epidemiología generalmente se da sexta década de la vida, pero aquí sí hay una ligera ventaja de los varones con respecto a las mujeres, ¿no? La estadística menciona un ligero beneficio para los varones, 1.3, si se puede decir así, ¿no? 1.3 a 1 con respecto a las mujeres. Entonces, dentro de la etiología es desconocida, pero sí hay factores asociados, ¿no? Que menciona la literatura. Dentro de ellos menciona colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad en realidad inmunológica, ¿no? Autoinmune, enfermedad poliquística del hígado. También hay pacientes que a veces accidentalmente le encuentran quistes en el hígado, ¿no? Y a veces resulta que también tienen en el riñón. Y conforme van creciendo estos quistes, hay mayor compromiso de la función hepática, ¿no? Entonces está asociado también a estos. Enfermedades parasitarias, como el Clonorchis sinensis, se menciona una asociación. Las colelitiasis, ¿no? Los cálculos. Enfermedad inflamatoria intestinal, también tiene asociación con el colangiocarcinoma. El virus de la hepatitis B, crónica, ¿no? Hepatitis C, cirrosis hepática y el VIH. Todos estos factores se han encontrado asociación con colangiocarcinoma. Ahora, aquí tenemos una clasificación que es importante para la parte quirúrgica, la de Bismuth-Corlet, ¿no? Que va a clasificar en 4 estadios según el grado de compromiso, ¿no? En T1, 2, 3, 3A, 3B y 3-4. Vamos a ver aquí en la figurita. Entonces, el Bismuth, clasificación de Bismuth-Corlet tipo 1 es la tumoración que se encuentra ¿a qué nivel? Ustedes pueden ver ahí en la imagen. ¿A qué nivel se encontrará el tipo 1? ¿Vía biliar hepática común, doctora? Claro. En realidad está por debajo de la confluencia ahí. Todavía no está en la confluencia, ¿no? Vía biliar principal. Ya. El tipo 2 ya compromete la vía, miren, lleguen a justo donde está la unión, ya compromete la vía biliar común, ¿no? Biliar principal y común. El tipo 3A es biliar principal, común y ¿cuál intrahepática? ¿Derecha o izquierda? La gruesa debería ser la derecha, creo. O, bueno, está apuntando a la derecha. Tú ves como si el paciente te mirara. Esa debería ser la derecha, ¿no? Claro. La 3A es intrahepática derecha. O sea, como, tú lo estás viendo como si el paciente te estuviera mirando, ¿no? Entonces su derecha está para nuestra izquierda. Entonces es vía biliar principal, hepático común y la intrahepática derecha. Y la 3B, confluencia, ¿no? Confluencia o hepático común, intrahepática izquierda. Y el 4 es que compromete las dos intrahepáticas, ¿no? Y la vía biliar hepática común. Esto más que nada es la clasificación para poder definir un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para eso es importante. Llega, por decir, en el tipo 1 o 2, de repente tú puedes hacer una resección o una plastía, pero cuando hay compromiso ya de ambas intrahepáticas ya es más difícil, ¿no? O de una de las intrahepáticas.
vamos a ver. ¿A qué se llamará el tumor de Klatskin? El tumor de Klatskin es el colangiocarcinoma que está situado justo en la confluencia, ¿no? Entonces, ¿qué te dará? Por estar localizado ahí, ¿cuál será su manifestación clínica? Ictericia, dolor tipo obstructivo. Ictericia, dolor abdominal, te da rápidamente colangitis, ¿no? Si no desobstruyes, obviamente este es progresivo, ¿no? Pero ya si llega un momento, si lo deja pasar, pues ictericia, dolor. Si no se drena a tiempo, pues el paciente hace una colangitis, ¿no? Y alta mortalidad. Ya. Entonces, el cuadro clínico del colangiocarcinoma generalmente es dolor en cuadrante superior derecho, tipo cólico. En el 40-50% de los pacientes se suelen presentar, sobre todo en estadios avanzados, ¿no? Puede haber ictericia no dolorosa en un porcentaje cuando no obstruye completamente, ¿no? No obstruye completamente digamos, la vía biliar, puede haber ictericia sin dolor. Prurito, ¿no? El paciente comienza a elevar las bilirrubinas y comienza a tener prurito, ¿no? Picasso, entonces el paciente viene con signos del rascado. Pérdida de peso, 40-50% de los pacientes presentan fiebre en el caso de hacer colangitis, y si hay una obstrucción, digamos, a predominio o casi de toda la vía biliar, pues acolia, ¿no? La bilis no pasa, acolia y hace colurio. Entonces tenemos acá también el signo de Courvoisier-Terrier, cuando el colangiocarcinoma se encuentra ubicado en el tercio inferior del colédoco, ¿no? Eso llamamos el signo de Courvoisier-Terrier. Y los cuadros clínicos de colangitis que pueden darse en el 10-30% de los casos. Ahora, el diagnóstico, ya hemos mencionado que el cuadro clínico, miren todos, todas estas patologías de la vía biliar es muy parecido, ¿no? Salvo pequeños detalles. Puede haber dolor, pérdida de peso, generalmente en un paciente en estadio avanzado, ¿no? Ahora, dentro de los exámenes del laboratorio, puede haber incremento de la bilirrubina, ¿no? A predominio directo por ser un patrón obstructivo, va a haber las enzimas de colestasis fosfatasa alcalina, GABA-glutamil elevada, ¿no? Aumentada. No hay marcadores específicos, pero el que se solicita generalmente es el CA19.9. Aquí es mayor, ¿no? Porque me he confundido, mayor de 180 unidades internacionales por mililitro. Esos valores suelen elevarse. ¿Cómo hago el diagnóstico imagenológico? Entonces, voy a ver dilatación de la vía biliar y una imagen irregular, ¿no? La ecografía Doppler me puede ayudar a visualizar compromiso también, ver la porta y ver si hay irregularidad a ese nivel, ¿no? Ahora, en la tomografía me sirve para ver el compromiso de la vía biliar, voy a ver dilatación de la vía biliar, ¿no? Si hay abscesos colangiolíticos también, presencia de ganglios, ¿no? De adenopatías a este nivel. En la parte hepática yo estoy viendo aquí una dilatación de la vía biliar marcada, ¿no? Se ve ahí una sombra, imágenes hipointensas. Ahora, la colangioresonancia es netamente para ver vía biliar, ¿no? Yo voy a ver, dependiendo a qué zona está mi imagen tumoral, un colangiocarcinoma distal, una imagen amputada, ¿no? Como el signo del dedo de guante se llama, que parece una imagen de salchicha, o un guante hinchado, pero cortado, ¿no? Cuando es distal. Si es a nivel iliar, voy a ver la imagen también, pues, ¿no? Y si es arriba de las intrahepáticas, voy a ver una marcada dilatación. Por decir aquí, hay una amputación, yo diría que es un colangiocarcinoma iliar, ¿no? Porque justamente hay una zona de estoca de ese nivel. Se ven las intrahepáticas nada más, dilatadas.
Esta es una imagen con un colangiocarcinoma distal, el signo del dedo de guante, ¿no? Dilatado en la vesícula. Ahora, ¿cuándo realizo la CEPRE y cuándo realizo la ecoendoscopía? La CEPRE yo realizo con una finalidad terapéutica, ¿no? De drenaje de la vía biliar en este caso. Entonces, la finalidad es poder colocar aquí un stent, ya sea plástico o metálico, que son unos tubitos que me va a permitir drenar el contenido de la vía biliar, ¿no? Y que no haga un cuadro de colangitis, si es que ya no es resecable quirúrgicamente o ya no tiene un tratamiento quirúrgico, ¿no? Como sucede en la mayoría de los casos. Ahora, la ecoendoscopía me puede permitir también hacer un drenaje en alguno de los casos dependiendo de la localización, ¿no? Tiene que ser, digamos, accesible, porque con la ecoendoscopía puedo combinar la técnica ecográfica y endoscópica, ¿no? Entonces puedo ver también adenopatías, compromiso de pared, etcétera, ¿no? Ahora, puedo hacer punciones en alguno de los casos, ¿no? Con aguja fina, en el caso de que hubiera algún absceso, alguna colección. Esto me va a permitir la ecoendoscopia. ¿Qué diagnósticos diferenciales voy a hacer? Entonces, hay que diagnosticar de otros tipos de obstrucción de vía biliar, benignas, ¿no? Cáncer de vesícula con compromiso metastásico a vía biliar, metástasis ciliares de estómago, de colon, de pulmón, ¿no? Que son las más frecuentes, que pueden dar compromiso a ese nivel, ¿no? Son los diagnósticos diferenciales del colangiocarcinoma. Ahora, ¿cómo hago mi clasificación o mi etapificación? Mediante la clasificación TNM, tiene del estadio 0 al estadio 4, ¿no? Con pronóstico pues sombrío, en realidad pronóstico sombrío ya en las últimas etapas, ¿no? Cuando es resecable, estadios iniciales, puedo hacer la resección completa del tumor y debo tener márgenes histológicos negativos, ¿no? Para que pueda ser considerado curativo, ¿no? Pero según estadísticas, el resecar estas lesiones es poco probable, ¿no? Generalmente se diagnostica cuando ya está muy avanzadito, pero si se logra resecar a tiempo, igual el pronóstico de recidiva es alto, ¿no? El tratamiento va a depender de la zona que comprometa el colangiocarcinoma, ¿no? Distal, que sería el más fácil de abordar, el iliar o intrahepático, ¿no? Se ha mencionado, o se menciona en la literatura, en revisiones españolas, que hay un 79% de supervivencia a los 5 años si es que se hiciera este tipo de resección, ¿no? Pero no tiene que haber compromiso ganglionar y tiene que tener márgenes libres, ¿no? Ya. Entonces, la clasificación de Bismuth-Corlett les mencioné que es importante para ver el tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? En los tipos 1 y 2, ¿recuerdan el 1 y 2 cuáles eran? Chicos, ¿se acuerdan o no se acuerdan? El tipo 1 y 2. Que era, el 1 era por debajo de la confluencia del hepático común y el 2 ya había compromiso del hepático común, ¿no? En este caso se hace resección de toda la vía biliar extrahepática, ¿no? Colecistectomía, linfadenectomía, anastomosis hepato y ayunal. Miren, es el grande la cirugía. Y en el tipo 3, todo esto más se saca una parte del hígado, ya sea derecho o izquierdo. En el tipo 4 sería una resección de toda la vía biliar más linfadenectomía, ¿no? Entonces, por eso es que tiene pues una amplia mortalidad, porque es una cirugía grande en realidad. Tratamiento que podría considerarse el trasplante hepático, ¿no?
Se ha mostrado en una serie española una buena supervivencia, 53% a los 3 años, 30% a los 5 años, ¿no? Y para el periférico una supervivencia mayor, 65 y 42% a los 3 y 5 años respectivamente. Mortalidad alta, 10 a 45%, puede ser variable, depende de las comorbilidades. Bueno, colangiocarcinoma miliar, ya hemos hablado de eso. Tratamiento paliativo de CEPRE, ya les he mencionado. La finalidad es el drenaje, se colocan estén plásticos o estén metálicos, ¿no? El estén metálico es de mayor duración, se obstruye menos, ¿no? Si es que el pronóstico de vida del paciente cuando se diagnostica un cáncer de vía biliar generalmente es de 3 a 6 meses, ¿no? El tiempo de vida de estas prótesis metálicas es más o menos este tiempo. En cambio de los plásticos es menos tiempo, ¿no? 2 a 3 meses generalmente y luego se obstruyen. Hay que pensar en cambiarlos. Bueno, si diagnosticamos, dentro de las conclusiones, si diagnosticamos un paciente de colangiocarcinoma, el pronóstico generalmente es sombrío, ¿no? El pronóstico de vida es pobre, 3 a 6 meses, a pesar de la cirugía, ¿no? Tiene alto porcentaje de recidiva también. Está la heliografía usada. No sé si hay alguna pregunta. Doctora, una pregunta. Sí. Las mujeres, cuando salen embarazadas, tienen mayor predisposición a formar pólipos vesiculares, ¿no? Y estos tienden a desarrollarse más rápido durante el embarazo por todo el proceso fisiológico del embarazo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que llegan a medir y si esto las predispone más a las neoplasias? De hecho, los pólipos vesiculares tienen una predisposición a hacer neoplasia, ¿no? A largo plazo. Ahora, se dice que crece 1 milímetro por año, ¿no? Y hace seguimiento hasta los 7 milímetros generalmente. Pasan de 7 milímetros y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Extirpas la vesícula. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctora, yo quería comentarle que sí, a un familiar se le había encontrado su pólipo en el inicio del tercer trimestre, Ya. un pólipo de 3 milímetros. Y ahora en sus 7 meses encuentran que este pólipo ha alcanzado una medida de 8 milímetros, ¿no? En 5 milímetros ha desarrollado. Y les pareció muy rápido y... Claro, muy rápido, porque el crecimiento, según estadística, es 1 milímetro por año. Entonces siempre va a ser quirúrgico, así... Sí. Cuando son pequeñitos, por decir, si se hubiera mantenido en 3 milímetros, puedes observarlo nada más, ¿no? Pero ya como tiende a crecer, ya llegas al tope de 7 milímetros y extirpas la vesícula, ¿no? Es colecistectomía. Gracias, doctora. Doctor, una pregunta. En la clase de colecistitis audicrónica, creo que en la crónica había mencionado que la vesícula se distiende cuando los cálculos están de forma lineal. No, en la colecistitis crónica, el cuadro clínico es menos aparatoso que una colecistitis aguda. La vesícula tiende a reducirse de tamaño porque las paredes se fibrosan. Ahora, te puede dar un cuadro agudo, un cuadro crónico de colecistitis puede reagudizar, sí. Eso es lo que menciona. Ok, doctora, está bien. Muchas gracias. Ya. Muy bien, chicos. Entonces cumplimos con las clases. Si ya no hay preguntas, buenas noches. Que den buen examen mañana. Buenas noches, doctora.
Gracias. Gracias.